Bueno, y ahora sí, entrando a lo que viene siendo la clase del día de hoy. El día de ayer avanzábamos de todo lo referente a cómo evaluar la función del hígado, que bueno, en resumen se necesitan varios elementos que se tienen que evaluar entre cuatro principales enzimas, como la LT, como la GGT, la fosfatasa alcalina y el GOT, las proteínas, el colesterol y la bilirrubina y los ácidos biliares para poder hacer una evaluación de qué problemas podemos llegar a observar o podemos llegar a diagnosticar a nivel de hígado en el caso de un animal, porque bueno, todos esos compuestos básicamente cuando están alterados nos indican o que existe algún daño a nivel de los hepatocitos, a nivel del hígado en términos generales, o a nivel de algún tipo de obstrucción que está ocasionando problemas en el paso de la bilis, en el paso normal de la bilis. Cuando queremos evaluar lo que viene siendo la función o el funcionamiento del páncreas, solamente nos interesa estudiar estos tres compuestos. La presencia de la amilasa en la sangre o en la muestra de plasma de este animal, la presencia de glucosa en la sangre o en el plasma de este animal y la presencia de lipasa en la sangre o en el plasma de estos animales. Entonces, cuando hablamos de función pancreática, acordarse siempre que son estos tres elementos los que se estudian, los que se analizan en el laboratorio. Así que si solamente vamos a evaluar el funcionamiento del páncreas, necesitamos tres reactivos, uno para amilasa, uno para lipasa y uno para glucosa, y evaluar mediante la espectrofotometría y comparar con los valores normales. Entonces, en primer lugar, vamos a tener lo que viene siendo la amilasa, que va a ser un tipo de enzima, y que su origen va a derivar o del páncreas o del intestino delgado. Entonces, mayormente cuando encontramos unos valores normales de amilasa en esa muestra de sangre, es porque, bueno, el páncreas está funcionando apropiadamente, el intestino delgado está funcionando de manera apropiada, pero cuando los valores de amilasa ya suben, y especialmente si digamos, el límite de valores de amilasa fuera de 10, y en esa muestra de sangre tenemos que ese animal registra 100 de amilasa, obviamente de ahí decimos que algo muy malo está sucediendo, porque los valores están demasiado elevados, porque en sangre no deberían encontrarse los valores elevados. Entonces, principalmente dentro de todo lo que vemos aquí de estas interpretaciones, muy importante analizar también los resultados paralelamente con el tema de la lipasa y la glucosa, pero cuando vemos un aumento significativo de este elemento, de esta enzima, nos vamos principalmente a, ¿dónde está? Nos vamos principalmente a este diagnóstico. El diagnóstico principal que le vamos a dar acá es hablar de un daño a nivel del páncreas, principalmente hablar o sospechar de una obstrucción en el conducto pancreático. Entonces es la primera sospecha que vamos a tener si es que encontramos este valor elevado. Ya en segundo lugar, podemos ir a otro tipo de sospechas, a otro tipo de interpretaciones, a otro tipo de diagnósticos que pueden ir a temas de inflamación, neoplasia o necrosis a nivel pancreático. En segundo lugar. En tercer lugar, vamos a pensar en una interpretación relacionada con algún tipo de enfermedad a nivel intestinal, especialmente hablando del intestino delgado, porque bueno, como dice allá arriba, la amilasa también va a tener su origen en intestino delgado, así que si está aumentado en su concentración, puede ser que también tengamos daños a nivel intestinal. Así que bueno, tercer diagnóstico que podemos englobar acá es de daños a nivel intestinal. Cuarto diagnóstico que podemos dar es hablar de fallas o problemas en tema de la filtración renal. En este caso, tendríamos que hacer paralelamente un análisis de la función renal para ver si nuestro diagnóstico va por ese lado o los riñones no tienen nada que ver en este caso. Entonces, y por último, obviamente siempre en casi cualquier variación de los elementos químicos que se encuentran en la sangre,
siempre tenemos que tener en consideración que los corticoides nos alteran todos y que cualquier animal que esté con tratamiento con corticoides puede ser que nos arroje variación en nuestros resultados de química sanguínea. Así que bueno, esto es simplemente a modo de paréntesis o algo extra que se menciona. Entonces, en resumen, cuando hablamos de elevación de los valores de amilasa, en primer lugar, obstrucción del conducto pancreático, en segundo lugar, cualquier otro tipo de anormalidad o problema a nivel pancreático, en tercer lugar, cualquier tipo de anormalidad o problema relacionado con el intestino delgado, y en cuarto lugar, algún tipo de problema a nivel renal. Pero recuerden, amilasa más que nada está relacionado con el tema del páncreas. En segundo lugar, esto tenía que dejarlo más arriba, vamos a tener otra enzima que va a ser la lipasa, y que en este caso vamos a decir que la lipasa va a tener su origen o va a ser secretada por el páncreas, pero también va a ser secretada en algunos casos por la mucosa gástrica. Así que esta partecita es muy importante para entender qué posibles interpretaciones podemos dar en base a los resultados que obtengamos en laboratorio. Entonces, cuando obtenemos valores muy elevados en el tema de la lipasa, de igual manera, el primer diagnóstico que vamos a dar al respecto, o que vamos a hacer la sospecha, es que existe algún tipo de daño o enfermedad a nivel pancreático. Generalmente hablamos de una pancreatitis, de una inflamación de este páncreas. Entonces, generalmente cuando la lipasa y la amilasa se encuentran elevadas en exceso, estaríamos hablando de un proceso de pancreatitis. Pero bueno, cuando hablamos por separado por la lipasa, decimos primer diagnóstico que podemos hacer, daños a nivel de páncreas, principalmente pancreatitis, pero también podemos hablar de otro tipo de daños, necrosis, podemos hablar de neoplasias, podemos hablar de obstrucciones también, pero bueno, en primer lugar estaría la pancreatitis acá. En segundo lugar, debido a que estamos hablando de que la lipasa también puede ser secretada por la mucosa gástrica, podemos sospechar de que este animal está padeciendo de algún tipo de problema a nivel del estómago o a nivel del intestino. Entonces podemos estar también sospechando de una enfermedad gastrointestinal, no necesariamente una enteritis solamente, sino de una enfermedad gastrointestinal. Y en tercer lugar, vamos a tener que podemos sospechar de que existe una enfermedad o existe algún daño a nivel renal, porque la lipasa tiene que degradarse a través de los riñones antes de ser expulsada del organismo. Entonces, puede ser que el aumento de estos elementos sea porque no se está degradando correctamente en los riñones, está funcionando bien el páncreas, está funcionando bien el intestino, el estómago, todo, pero resulta que donde debería degradarse, que es en los riñones, no lo está haciendo y por eso la lipasa está presentándose en gran cantidad en la sangre. Entonces, en ese caso, obviamente, también tendríamos que hacer paralelamente un análisis de la función renal. Y nuevamente la mención de los corticoides, ¿no? Que siempre nos van a variar los resultados. Así que cuando la lipasa se encuentra aumentada, en primer lugar sospechamos de enfermedad pancreática. Si está acompañado con el aumento de la amilasa, casi segurísimo que estamos hablando de una pancreatitis. En segundo lugar, tenemos la sospecha de que puede haber algún tipo de daño a nivel gastrointestinal. Y en tercer lugar, estaríamos hablando de algún tipo de daño a nivel renal. Eso con respecto a la lipasa. Y finalmente, cuando hablamos de la glucosa, tenemos que saber que en este caso sí vamos a hacer una interpretación o un diagnóstico, tanto si encontramos el valor de la glucosa disminuido notablemente de lo que debería de ser, o cuando lo encontramos aumentado de lo que debería de ser. Entonces, cuando encontramos la glucosa en valores muy bajos o marcadamente inferiores a lo que debería de ser, podemos sospechar de un problema hepático, podemos sospechar de problemas de tipo endocrino, como puede ser temas de hipoadrenocorticismo, hipopituitarismo. Entonces, también podemos estar hablando de hiperinsulinismo, cuando hay demasiada insulina ahí en la sangre o en el organismo.
Podemos sospechar de casos de septicemia, de leucemia, puede haber casos de neoplasia, puede haber casos como algo normal en algunos cachorros, principalmente de razas pequeñas. Y cuando tenemos un aumento en los niveles de glucosa, principalmente vamos a sospechar de lo que viene siendo un caso de diabetes, podemos tener problemas endocrinos que pueden ir relacionados con la tiroides o con las glándulas adrenales y podemos sospechar también de una pancreatitis aguda. Entonces, en resumen, cuando estamos estudiando el valor de la glucosa en la sangre, principalmente nos importa el tema del aumento de la glucosa en sangre. Más que la disminución, nos preocupa más el aumento. Entonces, ahí quisiera que nos centremos. Cuando hablamos de aumento de la glucosa, podemos estar sospechando, generalmente, cuando encontramos una glucosa muy por los niveles, el primer diagnóstico o la primera sospecha que hacemos siempre es hablar de una sospecha de diabetes. Que cuando la glucosa está muy aumentada, el primer diagnóstico o la primera cosa en la que pensamos es diabetes. En segundo lugar, y si tenemos la lipasa y la amilasa también aumentada en su concentración, estaríamos hablando de una pancreatitis o de algún daño a nivel del páncreas. Entonces, primer lugar, sospechamos de diabetes. Segundo lugar, sospechamos de una pancreatitis o de algún problema a nivel del páncreas. Y en tercer lugar, hablamos de otro tipo de problemas endócrinos, que puede estar relacionado con diferentes hormonas o glándulas. Entonces, primer lugar, diabetes. Segundo lugar, pancreatitis o problemas en páncreas. Y tercer lugar, problemas endócrinos. Así que eso es más o menos en ese orden que se realiza la interpretación cuando estamos estudiando la glucosa. Y bueno, y simplemente si se dan cuenta, con las principales glándulas, hablando de endocrinología, vemos que cuando hay aumento, estamos hablando siempre de un aumento también en la secreción de las hormonas de estas glándulas, por eso siempre vamos a estar hablando del hiper, mientras que en la disminución vamos a estar hablando de un descenso en las hormonas secretadas por estas glándulas, ¿no? Vamos a estar hablando del hipo. Solamente el tema de la insulina aquí es una excepción, pero no nos vamos a confundir más al respecto. Así que en resumen, cuando medimos la función pancreática, entonces, amilasa, glucosa y lipasa. Entonces, eso, por favor, siempre es lo que se evalúa cuando estamos analizando mediante química sanguínea cómo está funcionando el páncreas de ese animal. Ahora nos vamos a la función renal. Para evaluar la función renal, principalmente tomamos en consideración estos tres elementos, que es la concentración de urea, que no debería encontrarse en la sangre como tal, la creatinina y el BUN o el NUS, que es el nitrógeno ureico en la sangre. Por si acaso, el BUN es el nombre que se le da en inglés y el NUS es el nombre que se le da en español. Así que en el caso de analizar la función de los riñones, urea, creatinina y BUN o NUS. Entonces, en primer lugar vamos a tener lo que viene siendo la creatinina, que es uno de los compuestos más importantes que nos va a servir para evaluar cómo está funcionando el riñón de ese animal, por lo cual, como dice acá, es para estimar la tasa de filtración glomerular, por lo que si en un examen tenemos un nivel muy elevado de creatinina, esto nos está diciendo a gritos que el riñón de estos animales, los glomérulos de estos animales, no están filtrando apropiadamente, ya sea por temas de obstrucciones, sea por porque los riñones no están funcionando a una calidad óptima. Entonces, la creatinina es muy importante, muy valiosa, porque va a estar altamente relacionada con el funcionamiento de los riñones de los animales. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener también que se deriva de la creatina muscular y que bueno, va a estar relacionada con otros elementos también. Ay, perdón, se me está pasando. Entonces, básicamente, la creatinina nos va a importar más si la encontramos en un valor muy elevado de lo normal.
La disminución en el valor puede estar relacionado con una disminución de la masa muscular, lo cual, bueno, tampoco es el fin del mundo, tal vez inclusive con fisioterapia, con otro tipo de tratamientos, se puede manejar al animal. Lo que nos importa y es peligroso es cuando la creatinina se encuentra aumentada, porque vamos a tener azotemia, que quiere decir, bueno, que va a ser el aumento de los diferentes compuestos ahí a nivel de la sangre, de creatinina y otros valores. Entonces, lo que les decía, lo que tienen que recordar cuando estamos analizando la creatinina en la función renal es que un aumento de la creatinina en la sangre nos quiere decir que los riñones no están funcionando apropiadamente, los glomérulos no están filtrando apropiadamente todo lo que deben de realizar. Así que automáticamente, aumento de creatinina, nos vamos a decir, hay problemas en los riñones, hay problemas en la filtración de los riñones. En segundo lugar, vamos a tener la urea, que bueno, va a ser una sustancia nitrogenada no proteica, que va a ser sintetizada en el hígado y que bueno, tiene que ser excretada obviamente mediante la orina. En el caso de que la urea se encuentre en unos valores por debajo de lo normal, vamos a sospechar de que existe algún tipo de enfermedad hepática, principalmente enfermedad hepática. Por lo cual, si hay bajos niveles de urea, tendríamos que realizar un perfil hepático para ver cómo está funcionando ese hígado, si efectivamente algo está funcionando mal con el hígado. Y si hay aumento en la concentración de urea en la sangre, vamos a ver, principalmente vamos a sospechar de una insuficiencia renal o problemas renales. Y en segundo lugar, si el aumento no es tan excesivo, podemos estar hablando de que existen problemas a nivel intestinal. Pero principalmente cuando pensamos en urea, en valores elevados de urea, nos vamos de inmediato a pensar de que el riñón no está funcionando bien, sea que los dos riñones están funcionando a media máquina, o sea que uno de los riñones ya ha dejado de funcionar y por eso no se está filtrando apropiadamente todo lo que debería realizar y además está aumentando por eso los compuestos en sangre. Entonces puede ser por obstrucciones, puede ser por insuficiencia renal, puede ser por cualquier otro tipo de problema a nivel de los riñones o en algunos casos inclusive de los conductos que van a ir desde los riñones hasta la vejiga. Y finalmente tenemos el nitrógeno ureico como tal, el BUN o el NUS, porque vamos a ver nitrógeno ureico en sangre, entonces de ahí va a venir el NUS, que es la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo, o sea, lo que debería estar en la sangre. Y que, bueno, de igual manera que en el caso de la presencia de la urea, vamos a decir que cuando el BUN o el NUS se encuentra aumentado en su concentración normal, vamos a sospechar que existe algún tipo de problema a nivel renal, sea por una insuficiencia renal, sea porque algún riñón ha dejado de funcionar como debe de ser, sea porque no se está filtrando apropiadamente o sea por algún tipo de obstrucción. Así que en cualquiera de estos dos casos, creatinina, el BUN y la urea, cuando los encontramos elevados y mucho peor si los tres se encuentran muy elevados, de inmediato sospechamos que algo malo está sucediendo en estos riñones. Se puede llegar a complementar estas pruebas con una muestra de orina para ver qué otros elementos encontramos en esa muestra de orina. Y se recomienda hacer una ecografía para ver cómo están los riñones, si es que hay alguna normalidad, si hay alguna masa irregular tal vez en alguno de los riñones, si es que hay algún tipo de obstrucción de alguna naturaleza en los riñones o en los conductos correspondientes, si es que hay piedras, por ejemplo, entonces se recomienda, siempre que veamos estos valores elevados, se recomienda hacer una ecografía para ver por qué es que estos riñones están funcionando de una manera inapropiada. Porque, bueno, obviamente el propósito de cualquier estudio de laboratorio que se realice, más allá de dar un diagnóstico, siempre es tratar de colaborar para buscar la solución a los problemas de salud que tengan los animales.
Y bueno, simplemente aquí alguna lista de medicamentos que pueden afectar la concentración del BUN o del NUS, algunos medicamentos que pueden aumentar la concentración y algunos que pueden disminuirla. Entonces, nuevamente les repito que es muy importante conocer si este animal está siendo sometido a algún tipo de tratamiento, porque principalmente, ya tantas veces lo hemos visto, los corticoides llegan a alterarnos mucho los resultados, pero vemos también que existen otro tipo de fármacos que pueden llegar a alterarnos, en este caso específicamente hablando los valores del BUN o del NUS. Y bueno, eso es con respecto al tema de la evaluación de la función renal. Creatinina, urea y BUN, entonces, es lo que vamos a evaluar. 3 reactivos que necesitamos para evaluar cómo está funcionando ese riñón. Y bueno, siempre que evaluemos la función renal, se recomienda que paralelamente hagamos un análisis de orina para ver si hay cristales, si hay cilindros, si hay algún tipo de compuesto extraño ahí en la orina que puede estar relacionado no solamente con una enfermedad renal, sino que también está comprometiendo páncreas o hígado. Entonces, es importante paralelamente hacer un análisis de sangre, perdón, de orina. Y si es que encontramos valores irregulares en nuestro análisis de la función renal, sí o sí se requiere realizar una ecografía para ver si existe alguna obstrucción o alguna cosa eh, que pueda llegar a solucionarse en el animal. Entonces, cuando hablamos de la evaluación de las enfermedades gastrointestinales, es un poquito más menos específico los exámenes que vamos a realizar. Simplemente hay algunos tips que se manejan con respecto a la evaluación de estas enfermedades, que por ejemplo, cuando realizamos nuestro análisis de sangre y vemos que hay un aumento en el valor del hematocrito y vemos que hay un valor aumento en el valor de las proteínas totales, automáticamente pensamos que ese animal está bajo un proceso de deshidratación y que esto puede deberse a una enfermedad gastrointestinal aguda. Normalmente esto va a ir acompañado, hablando de los signos clínicos, de una diarrea por parte del animal. Por otro lado, tenemos la anemia, que puede estar relacionado o con la pérdida de sangre o por una inflamación crónica asociada a una enfermedad intestinal. En este caso, además de una anemia, si es que realizamos un hemograma, vamos a ver que hay un elevado número de neutrófilos en esa muestra de sangre. Podemos evaluar para poder realizar bueno, valga la redundancia, una evaluación de las enfermedades o de la función gastrointestinal. Cuando existen problemas, sea en estómago o intestino, es normal que los valores de la albúmina y de las globulinas se encuentren por debajo de los valores normales. También existe la posibilidad de que, hablando del sodio y el potasio, se encuentren en cantidades inapropiadas debido a la pérdida de electrolitos que se va a dar por la diarrea o por el vómito en las enfermedades gastrointestinales. En algunos casos, enfermedades gastrointestinales pueden ir con un leve aumento en las enzimas ALT y ALP, porque puede ser que estas enzimas estén aumentadas porque hay daño a nivel hepático y hay daño a nivel gastrointestinal. Y en algunos casos vamos a tener aumento del colesterol cuando hablamos de enfermedades secundarias, pero de tipo gastrointestinal. Entonces, cuando evaluamos todo lo que viene siendo el aparato digestivo, pero más yéndonos al tema gastrointestinal, no existe como que una fórmula ya preestablecida, como lo es en el caso de función hepática, renal y pancreática. Sin embargo, bueno, estos son algunos datos que se toman en consideración para poder estudiar en laboratorio si es que existe algún tipo de daño gastrointestinal. Sin embargo, la bibliografía indica que eh, cuando hablamos de tratar de evaluar la función gastrointestinal de un animal mediante los componentes químicos en la sangre es un poco más complejo, porque bueno, hay diferentes tipos de enfermedades que pueden estar asociadas a diferentes tipos de patógenos, así que no existe algo
que nos dé un claro indicio, hablando de bioquímica sanguínea, en relación a enfermedades gastrointestinales. Por eso simplemente tenemos pantallazos con algunos tipos de elementos aquí mencionados. Entonces, no se recomienda mucho el tema del uso de bioquímica sanguínea cuando queremos hacer una evaluación de enfermedades gastrointestinales. Y luego, cuando queremos hacer, esto creo que no lo he puesto acá, evaluación de bioquímica del aparato reproductor masculino o femenino, básicamente va a ser irnos a sacar las concentraciones de las diferentes hormonas que tengan, dependiendo si uno es macho o es hembra. Entonces, cuando queremos evaluar si aparato reproductor, es solamente irnos a las hormonas de la que corresponda. Si en el macho corresponderá testosterona, pues evaluar los niveles de testosterona en ese animal para ver si algo raro está funcionando ahí en el aparato reproductor del animal o está todo en orden. En el caso de las hembras, por ejemplo, se evaluará, por ejemplo, ¿no?, el estrógeno para ver igual si el funcionamiento está todo en orden. Entonces, simplemente irnos a las hormonas propias de cada sexo. Y finalmente, en algunos laboratorios también se evalúa como parte de la bioquímica sanguínea el tema de los desequilibrios electrolíticos, que bueno, este tema de los desequilibrios electrolíticos pueden darnos eh, como pantallazos, como sospechas de que existen daños en diferentes órganos del cuerpo del animal. Puede ser del aparato digestivo, puede ser inclusive hablando de sistema nervioso, cardíaco, de músculo esquelético, pero bueno, normalmente los desequilibrios electrolíticos van a ir de la mano con problemas asociados a hemorragias, a diarreas, a vómitos, en algunos casos hay desequilibrios electrolíticos por cuestiones de convulsiones, cuando existe epilepsia, por ejemplo. Y estos son los principales elementos que se evalúan cuando queremos ver el tema de los desequilibrios electrolíticos. El potasio, el cloro, el sodio, el magnesio y el calcio. Entonces son los 5 principales elementos que se evalúan. No es muy común de realizar en el laboratorio, pero en algunos lugares te piden estas pruebas. Y bueno, aquí simplemente ver las interpretaciones de a qué podemos atribuir un aumento o una disminución en la cantidad o en la concentración de potasio en la sangre de este animal. Normalmente va a estar bastante asociado a tema endocrino y a temas renales. Lo propio con el cloro, a qué le atribuimos el tema del aumento o la disminución en los valores en sangre. Normalmente estamos hablando de temas metabólicos o de temas fisiológicos, como el caso de la deshidratación, así que bueno, tampoco, si solamente el cloro se encuentra en un valor irregular, no hacemos mayor diagnóstico al respecto. Sin embargo, siempre se recomienda que analicemos toditos estos 5 elementos para ver cómo se encuentra el animal, y generalmente se pide un perfil renal paralelamente, porque normalmente estas alteraciones van a estar relacionadas a problemas de tipo renal. El sodio igual, ¿a qué podemos atribuir la disminución o el aumento en su presencia? Que puede ser desde fallas renales, causas fisiológicas, podemos tener causas endócrinas, entre diferentes elementos. El aumento o la disminución en el tema del calcio, que bueno, esto va a estar muy relacionado con problemas a nivel muscular, a nivel esquelético, y también, bueno, en algunos casos vamos a hablar de afectar a otro tipo de órganos. Y finalmente tenemos también el hierro, creo que aquí no estaba el hierro. Magnesio me falta acá, bueno, ok. Bueno, el magnesio va a estar a veces relacionado con el tema del calcio. Y bueno, en algunos casos se evalúa también el hierro, esto principalmente cuando vemos que hay problema de anemia en nuestras muestras de sangre, ¿no? El hierro más que nada nos sirve para eso, para evaluar el tema de la anemia en el caso de los animales.
Y bueno, faltaba el tema del magnesio, pero bueno, el magnesio igual va a estar relacionado con tema muscular, va a estar relacionado con tema renal. Y bueno, siempre hay que evaluarlos todos en conjunto. Y bueno, esta es la tarea que les había dicho, esto es para el día viernes, ya está en la plataforma por si acaso. Si es que entran al tema en sí de la tarea, esto mismo está copiado ya en la parte de descripción, aunque no aparece directamente en la plataforma porque no lo he habilitado de esa manera. Tienen que entrar sí o sí al tema para leerlo. Así que bueno, simplemente es esto. Estos son los datos. Un can, hembra de 9 años de raza pequinés, que está siendo sometida a un tratamiento con corticoides y mediante el análisis de química sanguínea ha sacado estos valores. Ya entre paréntesis les he puesto si es normal o si es elevado, porque los valores oficiales se los voy a pasar en la próxima semana, porque bueno, es su tareita igual de averiguar todo este tema de valores normales de química sanguínea en diferentes especies. Así que bueno, básicamente su tarea consiste en hacer una interpretación individual en base al documento de interpretaciones que tienen ya en la plataforma. ¿Qué significa la glucosa elevada? ¿Qué significa la amilasa elevada? La fosfatasa alcalina elevada, el GOT elevado, la bilirrubina elevada. Entonces, de cada uno una interpretación individual y finalmente un diagnóstico general, de decirme, bueno, pues este perro tiene problemas renales o tiene problemas hepáticos o tiene problemas de qué naturaleza. Entonces, esto es para que me lo entreguen a mano, por si acaso, en plataforma o por WhatsApp, no hay ningún problema. Hasta el viernes a la medianoche por valor de 5 puntos. No necesitan hacer un montón de cosas, escribir un montón de cosas, es cortito. Y bueno, básicamente ahí queda el tema de la tarea y el tema de química sanguínea. Tengo 2 minutos todavía, entonces en resumen les vuelvo a repetir los temas que van a entrar en su examen. El documento Word que tiene interpretaciones, todito ese documento le dan una buena leída. Punciones venosas, perdón, punción sanguínea, cuáles son los 3 tipos de punción sanguínea, en qué consisten los errores, el preanalítico, el analítico y el postanalítico, qué es un frotis y cómo se realiza, en qué consiste el estudio cualitativo y cuantitativo en hematología, qué errores se pueden presentar en cuestión de extendidos o frotis sanguíneos, cuál es la tinción que se realiza para hacer un frotis sanguíneo, cómo diferenciar glóbulos rojos, blancos y plaquetas en un frotis sanguíneo gracias a la tinción, estudiar el documento que está en PowerPoint sobre los cambios de forma en el tema de la morfología de los glóbulos rojos, los índices eritrocitarios, en qué consiste cada uno de los índices eritrocitarios, qué es la hemoglobina, qué es el hematocrito, qué es la eritrocitosis y los tipos de eritrocitosis, qué es la anemia y los tipos de anemia regenerativa y no regenerativa, cuáles son los reactivos que se utilizan para el conteo de células, Hayem, Turki y Ries-Ecker. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los tipos de glóbulos blancos? ¿Cuál es la función de cada uno de estos glóbulos blancos? Principales funciones que se miden con química sanguínea, qué elementos se miden para la función hepática, para la función renal y para la función pancreática, y los ejercicios que hemos estado realizando. Entonces, eso entra en su examen para el día martes, por favor.